¿Cuántas cosas teníamos para preguntarle, mejor dicho, al doctor Mario Svedeniuk? Porque más allá de la economía hay unas cuantas cositas que en el medio me quedaron dando vueltas por estas horas. Mario Svedeniuk, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Daniel. Levantale un poquito tu retorno así te escucho mejor. ¿Cómo no? A ver si me escuchás mejor Muchas gracias, ahora. disculpa. Sí, te ¿Estamos? escucho, Daniel. Eh, Vos sabés que quería entrar por otro lado, más allá de la economía formal, cuando esta semana se dio el hecho informativo que tuvo mayor presencia en los medios periodísticos, fue la presencia de Martínez Rojas. Más allá Sí. de quién es o no es, no sé si tenés datos sobre él, yo tengo distintos datos, pero es tan fácil hacer todo eso que él detalló que se hacía. Esto es de las denominadas de Hyde, conseguir las cautelares, hacer pasar containers directamente por un puerto. Vos, como estás en el rubro económico, ¿qué opinión te merece? ¿Es tan fácil todo eso? Bueno, en principio arranquemos para que la gente entienda que es una DEJAI. La DEJAI es una declaración jurada de importación. Es decir, el sistema argentino de importación tiene determinada metodología de confiabilidad y seriedad que en un país como el nuestro, donde se hacen muchas picardías, enseguida se convierten débiles. Esas declaraciones fueron la primera llave que facilita a que un container, que es un cajón cerrado, digamos, uno tenga que creer lo que dice el importador que tiene adentro. Y si miramos un poco, y esto en algún momento, cuando fue toda esa gran polémica, cuando actuó Gómez Centurión hace un año más o menos, que es el que estaba actuando en el ámbito de la aduana, decía de que objetos de regalo, juguetes y sobre todo productos plásticos como flores, cuestiones de uso en el hogar, eran casi el 70% de las importaciones. Bueno, ahí está el primer problema, que se dice contener determinadas cosas de escaso valor económico, consecuentemente bajo valor económico hace que los tributos para ingresar sean también reducidos. Entonces, esto hace que sea muy barato importar y se gana mucho porque, en general, para que tengas una referencia, entre impuestos, IVA y los aranceles, se toma entre un 37 y un 41% del producto importado, es el costo. Entonces, si el producto está disminuido su valor, que en vez de ser teléfono celular, equipos musicales, teléfonos, algún otro tipo de cosas, te imaginas que este impuesto 40 y pico sobre 10 es bastante menos que este mismo impuesto sobre 10.000. Y ahí te quiero hacer ver de que muchas de las cosas que aparecen y que a su vez son las falsedades de este método, que son las declaraciones juradas, está en la puerta de un delito. Entonces, lo que fallaba en la Argentina era, primero, que los importadores, cuando hacían estas picardías, no eran sancionados. Segundo, que habitualmente había todo un mecanismo que, identificado que fuera el producto que venía, o sea, el contenedor y con la empresa transportadora, habitualmente tenía carta libre y pasaba. Esto era toda una metodología de gente vinculada a la administración anterior y que hizo de que en muchos lugares gente haga importantes diferencias. Acá en Corrientes yo tengo presente cuando ahí por la calle Rioja y Exvía, en algún momento se hace un operativo por medio del Juzgado Federal de Corrientes, donde había 2 containers que estaban bajando supuestamente flores artificiales, plantas y algunos juguetes, y se detectaron teléfonos inalámbricos y celulares, creo que eran 8.000 más o menos. Es decir, eso era casi 1.000 veces de lo que estaba declarado. Eso pasó acá en Corrientes, capital, en la ex Vía y Rioja, donde un operativo de un container ingresado por La Plata se estaba abriendo y descargando y bueno, tenía eso adentro. Es un hecho local, digamos, que te muestra cómo funcionaba. Entonces lo que dice este señor que conforma
como muchos otros vinculados al poder en algún momento, Sí. eran gestores, hoy como toda la gente que denunció el tema de la Rosadita, son Sí. gente que eran integrantes de la operatoria de estas irregularidades, de estos ilícitos, y que eran falsedades que tenían connotaciones penales, pero eran un negocio de magnitud. Fíjate vos que en el sur, en algún momento, todo lo que era la electrónica, todo lo que eran esas industrias que se decían que eran los famosos galpones que estaban en Tierra del Fuego, ya al principio del kirchnerismo inclusive, que facilitaba todo el tema de lo que era la electrónica, donde había gente que obtenía el ingreso a ese polo fiscal con una reducción cero, es decir, 40 que te cuento yo que cuesta la importación era cero, o 0,1 era como un simbolismo, ahí armaban las cosas, y después lo único que se le cobraba era el impuesto agregado, es decir, el 21%, es decir, de pique, el que estaba en esos galpones se armaba y venían los equipos de televisión, de reproductores, de videograbadores que había antes de la tecnología actual, equipos médicos, inclusive equipos radiológicos, ahí nomás había una utilidad adicional del 30%. Es decir, que era todo el sistema argentino. Está basado en un sistema de declaraciones juradas, de confianza, pero si no hay contralor del Estado, y a su vez el contralor es serio, honesto y eficaz, es que se producen todas estas cosas. Por esto este señor, Martínez Rojas, que fue un pícaro, un prestanombre, porque es una persona acá que anduvo por Corrientes y que tiene hasta problemas con la documentación de algún vehículo en alguna causa que tuvo difusión local, aparece comprando medios, aparece comprando un medio gráfico. Es decir, una persona que andaba en negocios menores, pero podía haber tenido un patrimonio, no tenía recursos de esta magnitud como para salir adquiriendo lo que era el patrimonio de los Garfunkel, una serie de medios y metodologías de difusión que eran los negocios que estaba manejándose del Estado, ¿no? Sí, la particularidad de Martínez Rojas en Corrientes, y que lo he dicho en más de una oportunidad, es que él no es conocido en Corrientes. Él ingresa al establishment correntino por la familia política, porque se casa sí con una familia bastante conocida aquí en Corrientes. Sí, está bien, pero es un bandido vinculado a gente de acá, digamos, que por determinadas razones opera desde acá, tiene un patrimonio simulado, porque esta es la palabra, es decir, porque su patrimonio no es real, digamos, sino que es utilizado su nombre. Fíjate vos que él llegó a ser tapa en la revista Noticias cuando aparece comprando estos medios, y aparece como que era un nuevo y destacado empresario de los medios. Y bueno, al final ahora con el tiempo, cuando se descubre que había una serie de cosas que no eran correctas, que eran ilícitos, entonces ahora, a consecuencia de que está ofreciendo contar el hecho ilícito, hoy se está vendiendo, y hay un montón de casos en la Argentina, los que se exhiben como testigos, que piden protección, que piden cambio de identidad, son las personas que son los únicos elementos de prueba que tiene la justicia para poder demostrar que determinados hechos ilícitos ocurrieron. Es decir, que lo que estamos gestionando ahora es, a consecuencia, primero, y muy importante que se diga, que esto surge porque la prensa es la que detecta todas estas metodologías, todas estas situaciones irregulares vinculadas a negocios del sector público y de gente que ha obtenido resultados y se ha enriquecido y ha tenido patrimonio de magnitud, el 95% no es fruto de las investigaciones. Se originan en delaciones, en dudas reiteradas, coincidentes, en cosas que en la justicia se llaman pruebas indirectas, en empresarios que jamás, por la naturaleza de los negocios, pueden tener la magnitud patrimonial que tienen. Y bueno, en ese sentido se aparecen todas estas cosas, y es lo que se está exhibiendo hoy.
Pero fíjate vos que todo el tema de la sí. Casa de la Moneda, todo el tema de Vudú, que títulos y títulos y páginas y Sí. páginas y frentes de diario donde se hablaba de Chicone. Hoy, si Van den Bruele no declara que él fue el tercerizador de todas esas operaciones, de esos ilícitos, de todo ese saneamiento tributario que generó la compra de esa impresora, digamos, que tenía contrato con el Estado para Sí. hacer moneda circulante, sin ese testigo clave, hoy va a salir de vuelta y va a haber una frustración ciudadana al ver que no le van a poder probar a Vudú, que era vicepresidente de la Nación, sobre un hecho de magnitud y un ilícito de magnitud, donde acá vos, cuando el sistema de la moneda tiene que ser el Banco Central que habilita por un sistema de formulario la impresión de billetes, y acá se hacía tercerizado. Era en el mismo lugar donde a su vez se hacían certificados de títulos. Hay un montón de situaciones, y me acuerdo de un caso con Chicone, que no tiene mucha difusión de hace un tiempo atrás, donde hubo un ilícito donde se simularon, se hicieron, para usar tecnología de la calle, truchas, acciones de Molinos Río de la Plata, de una empresa que ya se ha reconvertido, digamos, Sí. que se vendió en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y ya Chicone en ese momento hacía picardías. Y bueno, todo tiene que ver, tanto lo que me preguntás con la de Jai, como con estas imprentas, con todo el sistema que hay de impresión de facturas, ahora que vos tenés que hacer determinado formulario para que una imprenta te haga tu recibo, tu factura, todo tiene que ver con la fidelidad, con la seriedad. Este es un país que se dice que es flojo de papeles en muchas cosas, pero es flojo de papeles porque los organismos públicos, los ciudadanos, los profesionales no son serios, no son cuidadosos. Hoy un contador que certifica y dice el contenido de un balance puede ir detenido, puede ir preso, puede ser procesado, puede ser suspendido su título si lo que él certifica no está él no ha participado y a él no le consta y firmó el balance. Y acá entraban millones y millones de valores, de contenedores, se imprimía dinero, títulos, en un sistema que vos mirás, las dejáis porque este señor, este pícaro, dijo que era todo muy fácil. Yo creo que muchas cosas son fáciles porque faltan los contralores de Estado. Todo lo que por ahí se reflexiona, cómo se llegó a la magnitud de los ilícitos que hubo en la Argentina, es porque un montón de organismos no funcionaron. Acá en la Argentina, Daniel, hay que poner las cosas como corresponde y como es un tema profesional. Acá se habla de democracia, la democracia es una forma de gobierno. Lo que fracasa en la Argentina, y los políticos son los partícipes necesarios, es la república y las instituciones republicanas. Nosotros tenemos gente como el Tribunal de Cuentas en la provincia, como la Contaduría General de la Nación, todo eso tienen garantías y origen constitucional. Es porque tiene una función, generan lo que se llama el equilibrio de poderes y la legitimación del Estado. Y ahí es donde estamos flojos. Esos son los papeles que están flojos, los que no son controlados. A ver, a mí me quedan unas cuantas preguntas en el medio de todo esto. La primera es, ¿la justicia tiene los elementos para investigar? ¿Las normas le permiten investigar? No, en realidad Sí, la justicia le gusta hacerse el tonto y mirar para otro lado y después golpearse el pecho como grandes republicanos. bueno, ahí está la clave. Vos viste en la bisagra de la prueba. Si los organismos de contralor, tribunal, lo que te referencié recién, Tribunal de Cuentas de la Nación, la Contaduría General, hubieran actuado en cada momento, hubieran hecho lo que está en la Ley de Contabilidad de la provincia y en la Constitución, que se llama actos de oposición. Cuando algo es ilícito, cuando algo es un procedimiento que no se ajusta a derecho, hay funcionarios que tienen que oponerse o, entre comillas, observar. El Tribunal de Cuentas a veces le devuelve a un club toda una liquidación de un subsidio que tuvo porque hay 2 tickets que estaba a la fecha vencida. Pero su tarea no es esa pavada, digamos, es decir, pero es un simbolismo de que por eso te rechazan, pero no controlan las grandes cuentas. Cuando en la legislatura provincial se aprueba el cierre del ejercicio, lo que está haciendo un poder sobre el otro
es decir que el dinero que en el ejercicio anterior autorizó como presupuesto se ha gastado debidamente. Eso se llama cuentas de soporte inversión. esa resolución del Poder Legislativo es que el órgano de Contralor, como es la Contaduría General de la provincia, tenga que haber actuado y haber dado su conformidad o no. Claro, eso se llama cuentas de inversión que todos los años tiene que remitir el por Tribunal eso, de Cuentas en el mes de mayo y que para el mes de septiembre se tiene que aprobar sí o sí. Por eso. Y ahí vos estás ratificando y diciendo que todo el proceder del que gastó era correcto. Fíjate una cosa, yo tengo una circunstancia, habitualmente no cuento cosas personales, pero esta vez te voy a decir, yo he cuestionado en su momento, que después me dio bastante disgusto personal y efectos económicos familiares, cuando Aguad hace todo el planteo y la falta de legitimación en determinados gastos que hizo. El Tribunal de Cuentas de la Nación, y si abrís la página del Tribunal de Cuentas de la Nación de hace un par de años ya, vas a ver que yo objeto eso, se hace un sumario y la gestión de Aguad nunca se aprobó en el Tribunal de Cuentas de la Nación a consecuencia del planteo que yo hago. Si acá hubieran funcionado orgánicamente y la República hubiera estado funcionando, jamás Aguad hubiera sido un destacado legislador en Córdoba, hubiera llegado a los cargos hoy, porque se hubiera abortado, porque sus cuentas en el ejercicio de la intervención dispuesta por el Poder Legislativo no fue aprobada su gestión. Pero acá nada, acá se cuestiona el famoso crédito de los 60 millones, que por una cuestión formal no se lo jugó nunca. Lo que yo planteé y el Tribunal de Cuentas de la Nación observó y objetó, significa que toda su gestión, desde que asumió hasta que se fue, su gestión entera no fue aprobada. Y acá, la nave del olvido. Vos planteás eso y yo te planteo lo siguiente. Las cuentas de inversión del periodo 2005, último año de gestión de Ricardo Colombia durante el primer periodo, fueron rechazadas por la legislatura correntina. Sí. Rechazadas. ¿Vos viste algo? algo? El único caso de que no fue homologado, ¿sí? ¿Vos viste algo? ¿Viste alguna aceptación? ¿Viste algún? No hubo ni un hecho posterior, ¿por qué? Porque cuando es rechazada, automáticamente tiene que volver a la Cámara que estuvo interviniendo y plantear por qué no las aprueba. Tiene que hacer las objeciones formales. Ahí la legislatura le faltó el segundo tiempo. Y ahí a su vez se constituye una documentación que tiene que aclararse. Si las cuentas no se ajustaban a determinadas normas o no se ajustaban al presupuesto, ahí había administración infiel de aquellos que no hicieron las cosas como estaba previsto legalmente. Faltó el segundo tiempo. Es como que, como se dice en la jerga de la calle, le pegó un trancazo, digamos. Sí. Pero todas las cosas no es un trancazo, hay que seguirlas y culminarla, diríamos. Pero es tampoco... así. Sí, inclusive, te digo más, cuando viene el ejercicio anterior, el ejercicio posterior, en las normas generales que tiene al cierre un presupuesto, tiene que decir, porque viste que es una continuidad jurídica constitucional, un presupuesto atrás del otro, de que el balance anterior, usando ya una jerga de tipo comercial, no fue aprobado y consecuentemente los saldos remanentes de ese ejercicio cuestionado no pueden ser utilizados en el siguiente. Es decir, que no solamente que esto estaba sin considerarse y que acá en Corrientes no se trató, sino a su vez en el ejercicio siguiente, cuando le aprueban las cuentas, en cierta medida le lavan la historia preexistente. Sí, es un poco así. Y volviendo a lo otro, volviendo a lo de las DEJAI, la pregunta es, ¿cualquiera puede hacer una declaración jurada de importación? ¿Cualquiera se puede poner en importador? Digo, hoy a mí se me ocurre decir, bueno, mira, yo quiero ser importador a partir de mañana. ¿Puedo ir, pedir una declaración jurada y hacerlo? ¿Es tan fácil? No, hay dos formas de ser importador. El importador circunstancial, digamos, que aquel que porque necesita o justifica y no formulario, y vos podés comprar algo afuera porque sos un profesional que necesita determinado equipamiento o porque se te dio la gana de comprar algo en el exterior, vos sos un importador circunstancial. Aquel que lo hace con habitualidad,
ahí ya interviene, inclusive determinado nivel de funcionarios que son los responsables de aduana, que son los gestores, que son los que te hacen la documentación adentro. Entonces vos, con anticipación, tenés que hacer la siguiente proceder. Primero tenés que estar inscripto, tenés que estar al día con tus obligaciones y tenés que estar inscripto también, no como empresario, digamos, con tu IVA, sino a su vez como importador. A partir de ahí, vos tenés matrícula de importador y operás por medio de los funcionarios que están en el tema. Cuando vos comprás en el exterior, distinto de la compra particular, vos tenés que hacer una carta de crédito, vos tenés que comprometer que alguien va a pagar eso que vos importás. Habitualmente eso se hace por medio de un banco, que a su vez el banco, si vos sos una empresa que no tiene determinado respaldo, te pide seguros de importación, pero eso ya tiene que ver con la operatoria. Entonces, a partir de ahí vos te vas, comprás en el exterior, ya sea por vía electrónica de punto a punto, digamos, de afuera, o vía acá y comprar. Podés comprar un container o podés comprar 10 que se manda en reiterados envíos. Entonces, así es la metodología. ¿Y qué era lo de las cautelares? ¿Cómo era el sistema de las cautelares que también él denuncia? El sistema de las cautelares es que se demoraba la aduana en entregarlas porque estaba saturado o trancaban o algo. Entonces, ¿qué hacían? Con un juez amigo, hacían una cautelar y entonces decían que necesitaba urgente el contenido de eso. La cautelar, para que vos te ubiques, voy a tomar también un ejemplo comparativo. ¿Te acordás cuando se inmovilizaron fondos de las cuentas de los bancos, los plazos fijos, que la gente hacía cautelares para sacarlas? Claro. ¿Te acordás que Corralito. También una serie de ilícitos en el interior del Chaco y algunos jueces comprometidos? Corralito decimos. Vos agarrás y decís que ese container tiene vendas que dentro de 3 meses se van a tornar inútiles, porque viste que son de uso determinado, o que la tecnología le va a superar a determinado CD, o determinadas cosas, si vos justificabas, y entonces por medio de un juez amigo, que parecía que también la justicia ayudaba bastante a los ilícitos, sacabas un amparo y entonces vos salías de la fila y te daban urgente trámite. Entonces ya venía, y esa utilización de este amparo servía para que los que estaban en connivencia con vos te pongan primero ahí y saques tu container. Es decir, para entender esto también hay que mirarlo con ojos de pirata, digamos, con ojos de gente que está en lo ilícito. Vos buscás quizás, la pregunta que me haces, determinadas legitimaciones de tipo jurídica y legales. Y la mayoría eran trámites de excepción y a su vez con ilícitos, con procedimientos y con cómplices, con personas que eran los funcionarios, que en vez de ser funcionarios de contralor y de legitimación en defensa de los intereses del Estado, actuaban a favor de estas personas que hacían negocio con ellos y por lo tanto eran partícipes necesarios. A ver, la sensación que me queda después de escucharlo a Martínez Rojas y de escucharte a vos, es que Martínez Rojas quizás sea, no digo un perejil, pero el eslabón más bajo dentro de una asociación que incluía a alguien que manejaba la aduana o que estaba metido ahí en la aduana y que tenía los resortes necesarios, y el juez. Sí, no hay duda que él era un operador en esos términos. Es un operador en esos términos. Así como había todos esos sistemas para sacar dinero afuera con las restricciones que había en algún momento de la Rosadita, etcétera, no te quiero sacar del tema, pero eran metodologías de excepción, gente que hacía determinadas operatorias. Y estos eran los gestores, los influyentes, las personas que llevaban adelante estas operatorias. Y él, como en el ámbito que él se movía, conocía todas estas metodologías, todas estas picardías, si me disculpas el término que uso, pero es muy expresivo, todas estas excepciones, y él se convirtió en un gran asesor, así como vos podés tener un asesoramiento para armar una empresa, para que alguien te oriente cómo hacerlo, cuando haces una consulta con un médico porque tenés una dolencia que merece una segunda opinión, bueno, estos eran asesores de picardías. A ver, pero esto comenzó siendo tranza de $1 en ese momento, no de libre comercio, sino $1 bloqueado, y terminó siendo un mega negocio porque no solamente
hacían la tranza de los dólares, esto es de sacar los dólares a un el dólar precio, oficial, digamos. el dólar oficial, comprar a dólar oficial y venderlo en el dólar paralelo, y terminó siendo Sí. también en lo que es el contrabando a gran escala de container. Por eso esto era un doble negocio, era un negocio monetario, digamos, ya que vos comprabas Sí. con un dólar ficticio, digamos, y donde vos cuando ingresaban los productos, vos vendías al dólar equivalente al mercado libre, digamos, eso tenía que ver como cuánto era lo que vos compraste y cuánto era lo que vos después obtenías. Y por otro lado, era la evasión fiscal, que era un margen adicional. Esto es una ganancia de cerca del 60-65%. Por eso vos vas a ver en muchos lados, digamos, donde hay muchas flores, mucho adorno acá, hace 5 años que no se importa en la Argentina casi productos de Navidad, porque hay tanto stock, tantas cosas que era encubrimiento de determinadas importaciones de cosas valiosas, que eso hizo que tengamos un buen stock acá, inclusive los juguetes que hoy cuestiona el sector juguetero en Argentina, y con razón. Son juguetes que están en container en la aduana hace 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque venían 3 de juguete y 2 de teléfono. La mitad de los teléfonos que se estuvieron vendiendo en la Argentina, y productos de electrónica y componentes y repuestos sobre todo de autos importados, la mayoría entraban 3 a 1, digamos. Uno era un container súper valioso donde contenía estas cosas y los demás eran acompañamiento. Me encantó esa frase, hace 5 años no se importa cosas de Navidad porque hay suficiente stock. Me quedo en todo esto y se me amplía el espectro. A ver, ¿cómo se me amplía el espectro? Hace poco estábamos en una investigación periodística sobre el tema de lavado de dinero vinculado a gente de la PCA. Y nos enterábamos que, por ejemplo, cómo había saltado esa declaración, cómo saltó toda la investigación. Y la investigación saltó claramente porque de repente una chica que cobraba una cifra menor, en un rango menor en la PCA, necesario en una parte reducida. Sí, pasó a tener un movimiento de dinero de millones de pesos. Ajá. Lo que hizo la disparada del ROS, que vinculó al gerente del Banco Nación de acá de Corrientes, sí, sí, el gerente de Banco Nación, que no había hecho para el Ministerio Público, no había hecho la denuncia pertinente, y salió todo el ROS. ¿Qué es el ROS? Registro de Operación Sospechosa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy cobrando, a ver, vamos a poner una cifra, yo cobro a nivel anual 100.000 pesos. Pero si de repente en un año entro a manejar una cifra de 2 millones de pesos, salta la alerta porque dice, señor, ¿usted cómo ingresó? ¿Cómo hizo para cambiar tanto si su nivel de ingreso sigue siendo el mismo y usted no hizo ninguna modificación en su vida? Bueno, esto que parecido parecido a esa metodología fueron los dólares esos que se vendían del Banco de Corrientes en la sucursal de Paso de los Libres, que habían indigentes que compraban dólares cuando el dólar estaba controlado. Eso era primera gestión de Ricardo Colombi, y que había gente que cobraba un plan denominado PEL y sí, compraban por meses $200.000. Sí, sí. Banco de Corrientes, año 2001-2005, esa gestión. El sucursal de Paso Casero y Libre. Sí, tal cual. A ver, y acá nunca salta el ROS. Significar, espera, Daniel, disculpame que te aborte ahí. En ese caso que vos referenciás de un gerente de banco o algo, también está, acá quiero ratificar mi análisis. Significa que un funcionario, porque un gerente de un banco oficial, digamos, tiene determinadas responsabilidades. La superintendencia de entidades financieras, disculpame la tecnología, digamos, pero así es, le exige a ese gerente que lleve un control de esto. Bueno, ahí hay un funcionario que no actuó como su función esperaba que él haga, y entonces se consuman los hechos. Te quiero ratificar que siempre hay algún incumplimiento de determinado procedimiento. Es decir, cuando se arman las reglamentaciones, cuando se dictan las leyes, hay una especie de teoría de desarrollo de los hechos a acontecer. Muy bien, disculpame la tecnología. Sí. Bueno, pero ahí los engranajes son las personas que tienen que supervisar de que esto, que es en cierta medida formal, teórico, se cumpla. Imagínate un partido de fútbol donde no haya referee, digamos, o linesman, digamos. Puede pasar cualquier cosa. Bueno,
El referee es el que pone orden en la cancha. Los funcionarios son los que regulan la función. Por eso tienen buenos sueldos, por eso tienen reglamentaciones, tienen estabilidad, porque todo supone de que está haciendo una tarea que a la marcha institucional está cumpliendo con la tarea, porque el Estado es algo teórico, el sector público es algo que está basado en un esquema teórico, y cada uno es un componente, un integrante, un engranaje, de que cada uno tiene que cumplir con su función. Y acá el gran debilitamiento que hubo, por eso yo hablo de república y limpio esa palabra de que la democracia fracasa. La democracia es una forma de elección. La república es la cuestión institucional donde dice que determinados funcionarios tienen que tener la función justamente, y disculpen la palabra, digamos, de estar haciendo lo que el Estado espera de él, lo que los ciudadanos esperan de él. Y ahí es donde fracasa. Por eso que los jueces tienen tiempos, tienen funciones, tienen procedimientos. El hecho de que a veces dilaten o demoren una sentencia o no tomen pruebas, de por sí ya están haciendo el no cumplir su función. Por eso tienen una buena retribución, tienen estabilidad, tienen determinado estatus jurídico que institucionalmente la República le asegura, pero tienen que cumplir con su función. La pregunta iba, ¿por qué nunca salta el ROS en esta clase de tipos? ¿O por qué si salta, quién apaga y dice, no señores, a esta clase de personas no hay que mirarle? No, bueno, eso es, si se hizo, primero es si se hizo o no el parte de operación sospechosa, ese es el primer formulario, digamos, que está. Y después hay un organismo que controla eso, digamos, y que le requiere a determinada persona que hizo esa operatoria en su domicilio formal, legal o el fiscal, un formulario donde te dice si justificaste o no. Es decir, está reglamentado, está previsto. Eso no se hizo porque los funcionarios no actuaron correctamente. Por eso es lo que pasó y nada más. O sea, un entramado mucho más grande que una simpleza de 3 tipos. Exactamente, donde ninguno cumplió con la función que le correspondía o que esperaba la cuestión del Estado de su parte. Es decir, que cobraba un sueldo, tenía que hacer eso y no cumplía con eso, con la consecuencia de que lo que significa toda esta cuestión. Sí, la verdad que me parece un entramado que demuestra que nuestro gran déficit sigue siendo de controles, ¿eh? Sobredimensionamos el Estado, pero no de controles. Y de responsabilidad de los funcionarios. Sí. Por eso es que los funcionarios no tienen que tener connivencia con los políticos, porque los funcionarios tienen permanencia y duración mientras cumplan con su tarea, su función, en esos términos tienen asegurado. Por eso es que cuando empieza la connivencia con los políticos, que son términos y por un periodo, digamos, ahí es donde empieza a debilitarse la cuestión institucional. Y la tercera pata que flaquea es cuando los organismos de contralor y verificación no hacen su tarea, que tienen que mirarle a ellos dos. Y la otra pata falluta es cuando el Estado tiene su otro poder, que es el judicial, y no juzga cuando ya se produjo el hecho ilícito, no juzga rápida y adecuadamente. La verdad que estos temas no solamente te apasionan a vos, me apasionan a mí, y se nos ha ido bastante el tiempo y se nos escapó un montón de tiempo, y de temas también para hablar de la economía. Pero antes de despedirte, trabajaste con el Conejo Adaraco, falleció esta semana. Sí. Estuve desde el primer indicio del Instituto de Cardiología, cuando él todavía estaba en el Hospital de Escuela, y surgió la idea de que tenía que hacerse un instituto especializado. Es de mis afectos, es un hombre brillante, digamos, en su tarea profesional y humanamente espectacular, digamos, y bueno, son los 3 fundadores que ya han partido hoy, y a mí me tocó la parte de generar la idea de que sea una fundación. Por ahí hablan los políticos de la idea de armar el instituto, pero después una serie de empresarios propiciamos de que eso tenga forma de fundación,
la parte administrativa, como había en el Brasil, como había las fundaciones en Buenos Aires, como la Favaloro, y bueno, en ese sentido, supe de su enfermedad, he tenido diálogo permanente con él, pero bueno, estaba en un proceso de recuperación y nos sorprendió su partida. Lo he sentido mucho, como prácticamente la pérdida de un familiar. Te mando un abrazo, Mario, gracias como siempre. Gracias, espero haber sido útil. Disculpame la tecnología, No, pero por favor, para entender estas cosas no hay otra. Siempre nos parece útil poder escucharte. Mario Esbeño, gracias. Un abrazo, adiós.